Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Said Gabriel López Fragoso, matrícula 080883, y este es mi proyecto integrador para la clase de procesos de manufactura y materiales. Vamos con las preguntas, y la pregunta 1 sería: ¿cómo se genera la viruta? Al generar un proceso de maquinado sobre una pieza pasada por tornos, fresadoras, que penetren y corten piezas, y ya de ahí se genera la viruta. Pregunta 2: ¿cuáles son los 5 tipos de viruta y en qué consisten? Viruta continua. Esta surge al cortar materiales dúctiles y producen buen acabado liso, aunque no siempre son los deseados. Es decir, no siempre son esos los tipos de corte. La siguiente sería doble acumulado. Esta consiste en capas de la pieza maquinada que se depositan en la herramienta. La otra es la escalonada o segmentada. Esta es semicontinua y tiene zonas de alta y baja deformación por corte. Por ejemplo, el material de titanio muestra esta deformación. La otra es discontinua, que forma segmentos fijos o flojos entre sí y se forman materiales frágiles o impurezas. Y por último está rizos, que desarrolla curvaturas al salir de la superficie de la pieza. Pregunta 3. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correcto? Pues todo depende de qué tipo de corte sea del material, pero algunas son elegir los datos correctos para el corte, la calidad de la superficie, el tipo de herramienta, la geometría, o los filos de la navaja, ya sea únicos o múltiples. Pregunta 4. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Principalmente para llevar a cabo la operación de la maquinaria en forma correcta, tanto en los fresados, en torneados, limados o taladradora. Ahí se tiene que aplicar una cierta precisión y una fuerza para hacer bien nuestro corte. Y siempre es bueno revisar las fichas técnicas para determinar cuál es el proceso de fuerza que debemos aplicar. Pregunta 5. ¿Qué es el acero? Es un metal de los más importantes dentro de la industria, ya que tiene propiedades mecánicas que lo hacen único. Pues se adapta, es de bajo costo y combina resistencia con adaptación a trabajos de campo y de climas. Pregunta 6. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Es cuando dos superficies se deslizan una de la otra. El metal es removido a ambas partes si se eleva el trabajo. Se quitan los agregados de granos y se conoce como abrasión. Estos fenómenos producen pérdidas de superficie y a la vez producen desgaste. Pregunta 7. ¿Por qué el acero al carbono es considerado el metal más duro del mundo? Porque tiene 0.03% de carbono aliado al metal, y esto se utiliza para diferentes herramientas que pueden ser de uso rudo, y por eso utilizan este tipo de metal para aleaciones más fuertes. Esto es para elaborar maquinarias como palas o arados o hasta maquinarias pesadas, y principalmente por su gran aleación y compatibilidad entre estos dos elementos. Pregunta 8. ¿Qué es un tratamiento térmico? Ayuda a mejorar las propiedades del acero, como mayor resistencia al desgaste, tenacidad, maquinabilidad, dureza. Por ejemplo, está el acero templado para las cajas fuertes. Y este se calienta y se enfría controlando cierto tipo de temperaturas. Pregunta 9. ¿En qué se aplica el revenido? Se aplica en aceros previamente templados, conservando dureza y aumentando tenacidad. Pregunta 10. ¿Qué es la cementación? Consiste en el utilizamiento termoquímico que se realiza al acero de bajo carbono para aumentar sus niveles de material grafito en la superficie. Y por último, la pregunta 11 sería: ¿en qué consiste la cianurización? Es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste. Se aplica mediante cianuro fundido. Esto sería todo. Muchas gracias.